Ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros de Prepa en Línea SEB. Les doy la más cordial bienvenida a esta su sesión en vivo número 4. Como ven, pues ya estamos en la recta final, estamos muy cerca de acabar el módulo y bueno, por eso me parece importante como abordar todos los temas que nos conciernen, poder tener esta semana integradora, ¿no? Que nos sirva para que podamos cerrar adecuadamente todos los conocimientos que hemos adquirido, ¿no? Es decir, como bien saben, esta semana se manifiestan todo lo que hemos venido trabajando a lo largo de las semanas anteriores. Entonces es muy importante que quede muy claro todo lo que hemos trabajado hasta el día de hoy para que puedan justo poder continuar y pues aprovechar esto tan importante que es la investigación. Y bueno, aprovechando, ¿no?, que estamos iniciando la semana, un día diferente a lo que usualmente hacemos nuestra sesión, o bueno, la veníamos realizando, en este caso por otros motivos tuve que realizarla de una vez, pero bueno, creo que nos viene bien después de todo y pues nos favorece, ¿no?, para que iniciemos la semana y cualquier duda que surja, ya sea dentro de esta sesión o durante la semana, pues bueno, me la puedan escribir y yo pueda explicarles, ¿no?, cualquier cosa. Bueno, un poco hablando sobre las actividades anteriores de la semana número 3, en general me parece que estuvieron bien, que se entendieron de una forma adecuada, sobre todo la actividad 5, que creo que era una actividad pues, relativamente sencilla, aunque sí laboriosa por tener que identificar los argumentos, pero bueno, creo que la mayoría lograron hacerlo, por ahí alguno que otro le faltó poder identificar las disciplinas o las ciencias desde donde se aborda el estudio, la investigación. Muchos se confundieron con los tipos de investigación, ¿no?, que sería lo cualitativo, lo cuantitativo o la investigación de campo, que es otra cosa, que eso tiene que ver más con la forma en cómo estás abordando tu investigación, que de hecho lo vamos a mencionar en esta sesión. Y las disciplinas o las ciencias, pues es, como bien lo hemos mencionado, la psicología, psicopedagogía, sociología, economía, derecho, ¿no? Es decir, el, el lugar, el objeto de estudio de cada una de las ciencias que permite explicar lo que está sucediendo con respecto al tema que se ha elegido. Y de ahí tenemos la actividad número 6, que, insisto, es una actividad que ahora en este proyecto integrador tendrán que manifestar justo el entendimiento, ¿no?, de esto que les estoy mencionando, que es un anteproyecto de investigación. Básicamente son los pasos para plantear una investigación, si bien en este módulo, por cuestiones de tiempo, pues no nos alcanza para poder hacer una investigación como tal. Por ahí creo que hubo alguien que sí ya me estaba aventando encuestas y todo, entonces, bueno, hay que tranquilizarnos en ese sentido. Esta no es la función de este módulo. La función de este módulo es la argumentación y poder identificar, ¿no?, justamente los argumentos dentro de una forma de investigación, ¿no? Construir un texto argumentativo que nos permita hacer una investigación sobre un tema que nos interese. En este caso, la investigación es buscar información, ¿no? Digo, no vamos a aplicar ni vamos a entrar en lo cualitativo ni lo cuantitativo.
Entonces, para mí sí es muy importante que quede claro esta relación entre lo que es una premisa, no, en lo que es un planteamiento del problema, la hipótesis y los objetivos, que eso creo que es algo que se dificulta y yo lo entiendo perfectamente, cuesta trabajo, no es tan sencillo, así como así, ¿no? Poder construir una buena hipótesis o poder construir un buen planteamiento de problema, hacer una buena pregunta de investigación, es muy complicado y yo entiendo que ustedes pues, en este momento están iniciando en ese sentido, ¿no? En ese conocimiento. Así que voy a tratar de hacer lo posible para que en esta sesión se entienda para los que ya alcancé a calificar y que probablemente recibieron la retroalimentación de falta planteamiento de problema o falta la hipótesis como respuesta al planteamiento del problema o cómo los objetivos tienen que ver con respecto a justo lo que se está investigando y no a lo que se esperaría idealmente del tema, ¿no? En este caso de la difusión de información o hacer conciencia o curar enfermedades o quitar la contaminación y todo ese tipo de cosas que pues son muy, muy complicadas de hacer y que la investigación pues no va en ese sentido, ¿no? Más bien la investigación va en poder explicar qué es lo que está sucediendo con ese tema en especial. Y bueno, también el tema, creo que desde ahí viene, ¿no? Desde ahí viene toda esta dificultad, poder concretar un tema en específico que tenga relación con otro. Igual me encontré muchos trabajos, si no es que la mayoría, con que los temas quedaban en algo muy general, ¿no? Muy, muy en lo general, donde no había una relación, solo era un tema y ya. Y entonces eso evidentemente dificulta mucho porque acuérdense, como les dije la sesión pasada, ya estamos en otro tipo, ¿no? De investigación. Ya no es una investigación descriptiva en donde se descubren nuevos fenómenos y entonces tú explicas y describes estos nuevos fenómenos. Eso ya lo tenemos, sino más bien ahora es la relación de los fenómenos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto que impacta a esto? ¿No? Esa sería un poco la relación. Pero bueno, voy a entrar a la presentación en donde justo se va a abordar esto. Cualquier duda que tengan, por favor, escríbanmela ahora en el chat mientras estoy haciendo la explicación. Si a ustedes les surge, se acuerdan, piensan, en ese momento escríbanla, no la dejen pasar, porque justamente eso espontáneo pues ayuda a poder responderla. Y bueno, de igual forma, al final, cuando ya se haya terminado toda la exposición, si quedan más dudas, podemos dar un espacio para que abran el micrófono, pero por ahora sí les voy a pedir que se mantenga apagado, pero que sí me escriban ahí todo lo que les vaya surgiendo con respecto a las dudas. Y bueno, si ya recibieron su retroalimentación con respecto a su actividad, pues también aprovechar. Y si tienen alguna duda o algo que no les haya quedado claro con respecto a la retroalimentación, pues es muy importante que lo escriban para que yo pueda justamente explicarles a qué me refiero, porque, insisto, pareciera algo como muy sencillo, pero no lo es. Realmente sí se requiere de una profundidad y de una estructura, un pensamiento, ¿no? Para poder hacer un anteproyecto. Y bueno, tampoco no me estoy poniendo absolutamente nada riguroso en ese sentido, así que no hay que preocuparse por eso. Aquí lo que a mí me importa es que ustedes aprendan, ¿no? Que ustedes se den cuenta. Bien, tema. ¿Qué es el tema? Aquí tengo que volver a insistir porque
justo eso pasó, por lo menos en los que he calificado. Recuerden que el tema se tiene que relacionar con otro tema, ¿no? Acuérdense que tiene que haber cómo una cosa impacta a otra cosa, porque muchos me pusieron, acá hay un ejemplo, ¿no? El punto número 2 dice, evolución de la educación a distancia en la formación de adultos en México, ¿no? Eso sería como un título de una investigación. Eh, Usualmente lo que pasó en algunos de sus trabajos es que solo me ponían, por ejemplo, como tema, la educación a distancia, ¿no? Entonces, la educación a distancia es pues un tema muy general, ¿no? Un tema descriptivo. ¿Qué vas a buscar de la educación a distancia? Pues puedes buscar muchas cosas, ¿no? Te puedes generar muchas preguntas, hay seguramente muchísima información y pues no se trata de eso, ¿no? No se trata de tomar información y ya, sino más bien se trata de aportar. Y en este proyecto integrador, justo algo que se busca y que ahí voy a resaltar, ¿no? Voy a poner la mira, ¿no? El objetivo, será en que ustedes logren justamente hacer eso. Es decir, poder poner en su trabajo, en su anteproyecto, algo que tenga que ver con su comunidad o que tenga que ver con lo que les está pasando alrededor. Porque eso es lo que permite aportar a la investigación. Recuerden que no es investigar por investigar o no se trata de que investiguemos porque se nos obliga, ¿no? Porque tengo que investigar en este módulo, ¿no? Y entonces pues, ya no me queda de otra, pues ya lo voy a hacer. No, de eso no se trata la investigación. La investigación verdaderamente se trata de algo que te interese, que quieras saber, que quieras ver qué onda, qué es lo que está sucediendo con eso. De eso se trata la investigación. Sí entiendo que hay una parte de obligación, ¿no? Si no, la verdad es que habría muchísimo menos investigación de la que de por sí hay, ¿no? México se caracteriza, se destaca por ser un país que tiene muy poca investigación. Entonces, si no nos obligaran, si lo académico no nos obligara, bueno, menos investigación habría. Entonces, sí entiendo que hay una parte, ¿no? Una parte de obligación, pero para mí la parte más importante, la parte fundamental, la parte verdadera de la investigación es interesarse y querer saber qué hay con respecto a ese tema, ¿no? Y eso es lo que rompe, ¿no? Lo que rompe la diferencia entre hacer las cosas por hacerlas y verdaderamente aprender, apropiarse del conocimiento. ¿Y de qué forma te apropias? Que te interese, que sea algo que verdaderamente me interese, que sea algo que verdaderamente me lo estoy preguntando y quisiera saber, quisiera informarme. Ahí está. Entonces, no es saber nada más, por ejemplo, qué es la educación a distancia, ¿no? No es solo saber eso, sino es poder relacionar la educación a distancia hacia otro tema muy importante que nos concierne, ¿no? ¿Qué me importa? ¿Qué quiero saber? ¿Qué quiero conocer? Que es educación a distancia en formación de adultos en México, ¿no? No es formación, educación a distancia en formación de adolescentes o de niños, ¿no? Que ahorita pues con la pandemia hay mucha investigación sobre eso, ¿no? Ahorita evidentemente mucha gente se está volcando y está mirando a cómo está siendo la educación a distancia en los niños, ¿no? Y todas las dificultades, ¿no? En la adolescencia, que es, bueno, tremendamente complicado. Pero bueno, en este caso no es así. En este caso, lo que me interesa, lo que quiero saber es en adultos. ¿En dónde? En México. Bueno, ya
desde ahí es bastante amplio. Hablar de México, estamos hablando de una población bastante grande. Entonces, bueno, ahí habría que investigar, habría que buscar información sobre qué tantos adultos en México están utilizando la educación a distancia. Entonces ahí sí podríamos pensar, bueno, ¿son muchos? ¿Son pocos? ¿No? ¿Qué tantos? Entonces eso nos puede ayudar, a lo mejor si son muchos, a lo mejor podemos pensarla en nuestro estado, ¿no? La educación a distancia en el estado de Puebla, en el estado de Veracruz, o bueno, en el estado que ustedes vivan. O en su ciudad también, que ahí se reduciría muchísimo. Y eso no está mal, sino todo lo contrario. Entre más específica sea la investigación, mejor. Digo, sí, también hay investigaciones masivas, eso me queda claro, pero esta no es nuestra intención eso. Nuestra intención es poder relacionarlo con la comunidad, con nuestro entorno, con lo que nos está pasando alrededor. Eso es lo importante, ¿sí? Entonces, fíjense cómo hay dos puntos, ¿no? Dos cosas que se comparan, que se afecta una con respecto a la otra. La educación a distancia, que sería una, y la formación de adultos en México, que sería la otra. Son dos temas, por así decirlo, que en realidad es un tema porque están en relación uno con otro. No estoy hablando y no estoy describiendo qué es la educación a distancia, tampoco estoy hablando y describiendo qué son los adultos en México, sino estoy haciendo la relación de estos dos temas. Entonces, súper importante que en su proyecto integrador logren hacer esa relación, porque si solo ponen educación a distancia, sin poner algo más, sin poder relacionarlo con otro tema, otra situación, otra cuestión, pues entonces va a quedar muy corta su investigación. Bueno, no corta, va a quedar tremendamente exponencial, ¿no? Entonces, no se trata de eso. Bueno, vamos con el problema de investigación. Aquí a mí me gusta mucho esta imagen, es muy interesante cómo retrata el proceso, ¿no? El proceso de, pues, de investigación o de plantear un anteproyecto, ¿no? De poder colocarlo, de ejemplificar esto, ¿no? ¿Cuál es el problema de investigación? ¿A qué se refiere con problema de investigación, ¿no? Problema de investigación, como bien dice los contenidos de la semana, pues no son los obstáculos que nos encontramos y que se nos dificulta el poder investigar o el que se nos ocurran las cosas o por dónde empiezo o cuál sería mi tema, ¿no? ¿Cuál será el mejor tema? Esos no son los problemas de investigación. El problema de investigación es lo que nos interesa. Nos interesa investigar. Acuérdense que ya no estamos en ese momento descriptivo. Más bien ya estamos en ese momento, en ese tipo de investigación donde nos dirigimos hacia problemas y podemos aportar soluciones. Pero estas soluciones no significan o no requieren que se va a cambiar el mundo y que a partir de mi investigación todo va a ser bonito y maravilloso. No, solo es un aporte, una suma para que nos podamos ir construyendo con respecto a la evolución del pensamiento. Profe, se está cortando. Profe, no se oye. Sí. Sí, mi conexión a internet está fallando. A ver, denme un segundito, por favor.
¿Ya me escuchó? ¿Ya me escucho o todavía no? ¿Me escucho? Ahí me escucho. ¿Me pueden confirmar si ahí me estoy escuchando? Sí, ya se escucha, Ya, profesor. ay, gracias. Profesor, ya se escucha. Ay, qué bueno. Sí, Sí, gracias. estoy teniendo problemas de internet, pero bueno, espero que no sigan. Qué bueno que ya. Bueno, entonces les decía, problema de investigación. El problema de investigación surge a través de una pregunta, por eso en la actividad pasada les pedía yo que pudieran generar una pregunta, pero esta pregunta no es cualquier pregunta, sino es una pregunta muy, muy importante y muy interesante con respecto a el tema, ¿no? El tema de investigación. Es decir, poder tener un contexto, ¿no? Saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor con respecto al tema y preguntarnos, ¿no? Preguntarnos algo que nos permita indagar sobre el tema, ¿no? Entonces, como inicia la imagen, todo esto surge gracias a una pregunta que nos hacemos sobre qué está sucediendo con el tema que hemos elegido. Y de ahí, con esa pregunta, echamos a andar los engranes, ¿no? Entonces, empezamos a que toda nuestra maquinaria de ideas, eh, de conocimientos, de todo lo que tenemos en nuestra mente, se eche a andar, empiece ahí, ¿no? A girar hasta que se nos pueda ocurrir algo, ¿no? Se nos ocurra la idea. Y esa idea en este caso sería la hipótesis, ¿sí? Entonces es muy importante que podamos entender esta relación. Entonces, dentro del tema de la importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México, un tema bastante largo, pero que como les menciono, tiene las dos cosas importantes que hay que incluir. Una pregunta sería, ¿cómo impacta la educación a distancia en la formación de adultos en México? ¿No? Entonces, ahí vemos que hay una pregunta que no se responde con sí o no, porque eso es algo que nos pasa muy seguido. O en muchos trabajos me encontré que ponían ponían su pregunta y abajo ponían su respuesta, ¿no? Como pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y no se trata de eso. Es decir, no se trata de que sea un juego de pregunta-respuesta, sino más bien se trata de que sea una forma de poder pensar en eso que está sucediendo, en ese tema, ¿sí? Por ejemplo, ante la pregunta, ¿cómo impacta la educación a distancia en la formación de adultos en México? Si yo o sea, me hago esa pregunta, ¿no? Y entonces yo echo a andar mi maquinita, ¿no? Mis engranes ahí me los pongo a pensar, a que se muevan, y con todo el conocimiento que tengo y me puedo echar de mano, me puedo ayudar con información investigada, ¿no? ¿Qué dicen en las noticias?
qué dicen en los artículos, investigaciones ya realizadas sobre esta situación, ¿no? Poder encontrar fuentes de información. Entonces yo puedo pensar en una posible respuesta, pero la respuesta no es esa respuesta de cómo defino la educación, ¿no? La educación a distancia y que los adultos mayores, porque necesitan, digo, los adultos en México que necesitan, ¿no? Aprender y todo. No, no se trata de algo descriptivo, como les decía anteriormente, sino se trata de verdaderamente hacer una relación, que se les ocurra algo, porque justamente otra de las cosas que me encontré fue que en la redacción de la hipótesis ponían mucha información y la hipótesis no se trata de poner información, hacían párrafos muy amplios en donde se pierde la idea, ¿no? En donde tratas de poner a lo mejor muchos argumentos que quiera confirmar tu idea, pero al final se pierde porque la hipótesis no tiene la función de eso. La hipótesis es solo la propuesta, ¿sí? Solo lo que tú estás proponiendo. Ya después, en el desarrollo, en la investigación, que seguro les va a encantar, digo, ahorita no tenemos que ponernos en esos, en esos términos, pero seguro les encantaría, ¿no? En el marco teórico, en el desarrollo, ahí sí. Ahí sí ya me pongo a explicar la hipótesis, ahí sí ya me pongo a comprobarla. Ahí sí ya me pongo a poner los datos que apoyan y que soportan mi hipótesis. Pero en la mera hipótesis no. Solo es la idea, eso de que se me prendió el foco, ahí. Eso es lo que va en la hipótesis. Por ejemplo, ¿cómo impacta la educación a distancia en la formación de los adultos en México? Entonces, mi hipótesis es, bueno, ya he pensado, ya he investigado, ya me he dado cuenta, he leído y bueno, la educación a distancia permite que los adultos se puedan preparar, por lo tanto, ¿no? Haciendo ahí la conexión de las ideas, de las premisas para una conclusión, si la hipótesis se puede tomar como un argumento. Por lo tanto, el impacto, estoy redundando para entenderlo, ¿no? Por lo tanto, el impacto sería que mejoran en su área laboral, ¿no? Por ejemplo, esa sería mi hipótesis, ¿sí? De esta pregunta. O sea, lo que yo estoy contestando, lo que yo estoy pensando sobre esta pregunta es que la educación a distancia mejora, la educación a distancia en adultos mejora el área laboral, ¿no? Brinda un mejor trabajo. Hasta ahí. Eso es lo que pienso, eso es después de preguntarme, a ver, ¿cómo impactará? ¿Cómo será? ¿Cómo ayudará la educación a distancia? Bueno, ya me pongo a pensar con todo lo que sé, lo que conozco, lo que puedo investigar, digo, ya, sí, claro, sí. La educación a distancia impacta en una mejora laboral de los adultos en México, ¿no? Entonces, esa es mi hipótesis. Hasta ahí. No tengo que poner más, no tengo que poner estadísticas, no tengo que poner notas del periódico, ni cuántos adultos hay en México estudiando a distancia. No. Hasta ahí. Ahí nos detenemos. Esa es la hipótesis. Ya después, ahí sí, ya después me voy a poner a investigar
Y entonces ahí sí, ya así que me pongo a hacer una encuesta, diseño mi instrumento, digo a ver qué tipo de investigación quiero hacer, cualitativa o cuantitativa, ¿no? Quiero llegar masivamente o quiero concentrarme en los adultos en mi ciudad o realmente es en todo México, ¿no? Masivamente. Entonces ahí ya voy definiendo mi investigación, ¿no? Ahí sí ya mi marco teórico o en mi desarrollo ya pongo pues las estadísticas y todo esto que ustedes investigan, ¿no? Todo esto que ustedes, mira, yo sé esto, yo conozco, yo vi un artículo con respecto a esto. Pero dentro de la hipótesis no, ¿sí? Es muy, muy importante que esto les quede bien claro, porque luego me dicen eh, que no califico lo que pido y lo que les pido es eso, justamente es eso, poder hacer esa relación súper importante, porque si ustedes logran hacer esa relación, quiere decir que logran hacer el pensamiento crítico, ¿no? Que logran tener o empezar a desarrollar la competencia del pensamiento crítico, que tiene que ver con esta capacidad de poder relacionar una pregunta, un problema de investigación, con su hipótesis. Ahora, bueno, aquí no puse los objetivos, pero también los quiero mencionar. Los objetivos, acuérdense que les dije que son solo frases, nada más, no son párrafos. Igual muchos me pusieron párrafos, empezaron escribiendo yo pienso que, ¿no? O yo quiero que pase tal cual cosa. Y no, acuérdense que los objetivos se redactan en iniciando la palabra. La primera palabra de un objetivo tiene que ser un verbo y ese verbo tiene que estar en infinitivo, ¿no? Por ejemplo, describir las ventajas que tienen los adultos al estudiar a distancia. Por ejemplo, ese es un objetivo así de fácil, sencillo y concreto. Mi objetivo no es, fíjense, esto es bien, bien importante. Mi objetivo no es, porque eso lo leí una y otra vez en sus trabajos. Mi objetivo no es dar a conocer información para que los adultos en México se pongan a estudiar a distancia, ¿no? Ese no es mi objetivo. ¿Por qué? Porque eso se da. Si yo logro descubrir un impacto, una mejora, si yo digo, mira, descubrí, te demuestro que si tú estudias a distancia va a mejorar tu trabajo, tu área laboral, ya con eso solito tenemos la difusión. No tenemos que proponernos hacerla. Ahí sí hay, por supuesto que sí hay formas y eso ya es otra cosa, ¿sí? La divulgación, claro que sí, para eso están las revistas, por eso la UNAM tiene su revista de divulgación científica, claro que su objetivo de la UNAM es que tú te enteres y tú sepas de todo lo que hay en investigación, pero eso no quiere decir que tú como investigador te vas a poner a divulgar, ¿no? O sea, que dentro de tu investigación, porque aquí lo que estamos hablando es dentro de el mismo proceso de investigación. O sea, no te vas a poner a difundir la información. Eso es después, ese es otro paso fuera de. Aquí el objetivo, lo importante es qué información quieres obtener o qué resultado quieres tú obtener con respecto a lo que estás buscando. Y el resultado que quieres obtener es que se manifieste tu hipótesis, es que se compruebe tu hipótesis. Entonces, vas a pensar, a ver, ¿qué necesito para que se compruebe mi hipótesis? ¿Sí? Entonces, ahí va la cosa, ¿no? Esa dificultad
Para hacer una buena investigación se necesita tener una buena pregunta, buenos objetivos y una buena hipótesis, ¿no? Que todo esté relacionado uno con otro. Eso es lo que me importa. Ahorita lo que nos vamos a enfocar, el logro de este módulo será, y en este proyecto integrador, será que ustedes logren hacer esta relación. Ya no me voy a concentrar en qué tan profunda sea la pregunta de investigación o qué tan buena o interesante, sino que me voy a concentrar en cómo la pregunta está relacionada justo con la hipótesis, que tenga una relación así específica, y que la hipótesis no tenga información. Y bueno, no recuerdo si pide objetivos el proyecto integrador, pero ahorita lo vamos a ver. Si sí los pide, pues de igual forma, ¿no? Que esté en relación, que los objetivos estén en relación. Eso es en lo que me voy a enfocar. Bueno, de ahí postura y propuesta, creo que es algo que lo han entendido muy bien. La propuesta, bueno, es algo que, como les digo, no vamos a llegar, pero bueno, es importante mencionarlo y saber que lo que están haciendo es una propuesta de investigación, ¿no? Es un anteproyecto en donde ustedes proponen cómo podemos investigar, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, dentro de la educación a distancia en adultos de México, pues habría que buscar mucha información de cómo les está yendo a los adultos que han terminado pues la educación a distancia, ¿no? Sería eso lo que tendría yo que ponerme a buscar y contactar a los adultos y ver qué están haciendo, si sí les fue bien, si no les fue bien, qué les pasó, ¿no? Y como todo este tipo de cosas. Por eso es que, pues es bien importante tener los objetivos. Bueno, aquí están las características de la hipótesis que, como les decía, pues bueno, ya les he explicado, debe de tener, evidentemente debe de tener los temas o el tema que se está investigando, tiene que ser la respuesta, es un enunciado, no es un párrafo, ¿no? Hace relaciones entre dos hechos, ¿no? Entre dos cosas que son los temas. Está sujeta, es una afirmación, no puede estar negativo, no puedes escribir una hipótesis en negativo. Tiene que ser afirmativo, afirmas, estás afirmando algo y que con la investigación se va a confirmar, ¿no? Vamos a decir si sí o si no. Y bueno, ustedes pueden buscar las características de la hipótesis. Yo les puse un video que explica la hipótesis, entonces es muy importante que lo revisen. Tipos de investigación, aquí es donde les decía, ¿no? No hay que confundirnos. Las disciplinas, las ciencias, ¿no? Son estas formas en cómo se aborda, ¿no? Cada una tiene su forma de abordar la investigación, dependiendo a su objeto de estudio, qué es lo que estudia, ¿no? Qué es lo que se encarga de saber, de conocer. Y esa es la forma, ¿no? Por ejemplo, la investigación pura, que es proponer leyes, bueno, ya les decía que no estamos ya en esa época, ¿no? Digo, seguramente aún habrá muchas cosas que descubrir y muchas leyes que comprobar, y eso, bueno, lo tendrán otras personas, otros científicos, pero no nosotros que estamos empezando a aprender la investigación. Más bien, nosotros estamos dirigidos hacia una investigación aplicada que busca la solución, ¿no? Algo está pasando, entonces, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo proponer? ¿Qué puedo pensar? ¿Qué puedo preguntar? Y las técnicas, bueno, de campo experimental y documental, es decir, cómo le hago para obtener la información, ¿no? De campo
si voy al lugar, ¿no? Si hago la investigación dirigiéndome hacia donde tengo que ir, ¿no? La experimental, bueno, si tengo que hacer experimentos, comparaciones, grupos, que bueno, también pues no vamos a entrar en eso, pero es muy importante que lo sepan. Y la documental, que tiene que ver un poco con esto que estamos haciendo, ¿no? De buscar en artículos que ya se dieron a la tarea de investigar. Los argumentos, bueno, esto nada más es como el repaso, no se les olvide. Van a seguir en este proyecto integrador escribiendo argumentos, tienen que escribir un ensayo, entonces acuérdense, ¿no? Acuérdense que el argumento va completo, ¿no? Está constituido por premisas y conclusiones, son ideas completas, no son solo frases, sino ideas completas, ¿no? Por ejemplo, por ahí recuerdo un trabajo en la justificación que tenía como puntos. La justificación pues tiene que ser redactada en forma de argumentos. Pero bueno, ya no me voy a detener en esto. Si tienen dudas, adelante. Vamos a revisar la actividad del proyecto. Esta actividad la descargan, la bajan de ahí del proyecto integrador. Entonces ya está, solo es editar el formato, ¿no? Acuérdense de ponerle sus datos de presentación. Ahí me faltó el nombre, no sé por qué se habrá borrado, qué pasó, pero bueno. Pónganle los datos y ahí empezamos a hacer los puntos. Elige un tema que te interese, que tenga repercusiones en tu entorno, esto ya se los he dicho. El tema puede ser el mismo de la actividad 6, la única cuestión, situación, pueden utilizar eso. En la actividad 6, lo único es que sí es muy importante que lo puedan relacionar y que lo puedan colocar en su entorno, ¿no? Como les decía, poder hacer estas dos relaciones, ¿no? Relacionar una con otra que tenga que ver en su entorno, ya sea en el país, en su estado, en su ciudad, en lo que esté sucediendo. Bueno, en el ámbito específico vas a poner el problema de investigación, ¿no? Pregunta. Si pueden escribirme un poco el contexto, está bien, ¿no? En mi estado está pasando tal cosa, por eso me pregunto esto, ¿no? Sí, sí pueden escribir, no nada más poner la pregunta como tal, sino también escribir brevemente una descripción del contexto, de cómo lo están pensando, qué es lo que está pasando y de ahí de dónde surge la pregunta, porque también si me ponen la pregunta solita, nada más es como aventarla ahí a la pobre pregunta, aventarla al ruedo y luego dices, ay, ¿de dónde salió esta pregunta? Entonces pongan una muy breve contexto. Y su pregunta, ¿no? Si no hay pregunta, pues de plano no se puede. 3 líneas, ¿por qué es importante investigar? Bueno, es la justificación, ya lo saben, ¿no? Escriban la hipótesis que responde a el problema de investigación. Breve, acuérdense, una relación de variables donde ponen el tema, ¿no? Y dicen, está pasando esto, entonces yo pienso que sucede esto. Escribe 2 ciencias desde donde abordarás el tema, que bueno, eso también lo pueden retomar de su actividad anterior. No se trata de que me atasquen de información, información breve. ¿De qué manera llevaste la información? ¿Qué hiciste? ¿No? ¿Qué pasos seguiste? ¿Cómo buscaste? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo te diste cuenta del tema, del problema? ¿Cómo elegiste el tema? ¿Cómo sacaste la pregunta? ¿De dónde se te vino la pregunta? Todo eso lo ponen aquí en el punto 6. En el 7, bueno, argumenta tu postura, es decir, qué postura tienes. Esto es como más libre, ¿no? De pensar
poner todo lo que piensas sobre ese tema. De ahí poner 3 argumentos, argumentos completos, argumentos con premisas y conclusiones juntos. No me separen y no me pongan la palabra premisa, 2 puntos, conclusión, 2 puntos. No me hagan eso. Pongan el argumento completo y bien hechecito. Tampoco me pongan un argumento infinito, que luego eso también lo hacían, que yo decía, ya esto está más perdido que otra cosa, ¿no? El argumento tiene que estar, pues, bien sólido, ¿no? O sea, premisa y conclusión deben de tener una relación. Así ponen 3 con respecto a su tema, y aquí en el punto 9, en una cuartilla es bien poquito, una cuartilla es nada, básicamente. Vas a redactar un ensayo. ¿Cómo? Utiliza tus 3 argumentos. Con eso ya te acabaste la cuartilla. Así de fácil, así de sencillo, ¿no? Te acabaste la cuartilla. Entonces, acuérdense que el ensayo lleva introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? Esas 3 cosas, y pongan sus fuentes de consulta, ¿no? Aquí muy claramente lo dice, se los escribo. Poner fuentes de consulta, ¿no? Fuentes de consulta confiables. Wikipedia no es confiable, no pongan Wikipedia, por favor. Los blogs y esas cosas tampoco son confiables. Pongan fuentes confiables. Ya les puse ahí unos buscadores académicos. De ahí pueden sacar la información. Hay muchos artículos en donde pueden buscar en los resúmenes o en la introducción, y seguro sacan muy buenos argumentos. Acuérdense de no copiar y pegar, sino escribir con sus palabras, explicar, ¿no? Explicar de qué se trata, de qué está hablando, expliquen con sus palabras. Y finalmente, en el punto 10, poner el audio de 2 minutos, que ya lo han venido preparando, ¿no? Ya han venido practicando. ¿Qué tienen que hacer? Pues explicar los argumentos. No se trata de leer el ensayo, sino más bien de pensar en estos argumentos tan importantes que pusiste, por qué los estás poniendo, por qué son importantes para ti, así como yo te lo estoy diciendo ahora. Tú, ahora sí que platícamelo, ¿no? Platícamelo, no me leas el ensayo. Y con esto se termina la actividad integradora, ¿no? Que es una actividad pues bastante importante. De ahí ahorita ya voy a las preguntas, nada más rápido el foro. Ustedes ya saben, ya les expliqué en la semana 2 cómo se califica el foro, cómo se participa. Responden a la pregunta detonadora. En este caso no tienen que revisar ningún material más que el que ustedes les interese buscar información. ¿Cuál consideras que ha sido el mejor avance científico en la historia y por qué? Tu primera aportación vas a responder a la pregunta. En tu segunda aportación vas a escribir cuáles son los beneficios, cuáles son las cosas buenas que ha traído este avance. En tu tercera participación le vas a comentar con todo el respeto del mundo a alguno de tus compañeros por qué no es tan bueno ese avance que está proponiendo y el tuyo sí es bueno. En tu cuarta intervención le vas a responder al compañero que te haya refutado, que te haya comentado. Igual, con todo respeto, le vas a decir, bueno, pero recuerda que este avance brindó, nos dio, nos ayudó, todas estas cosas tan lindas y maravillosas. Entonces sí es de los mejores avances. Y en la última aportación vas a elegir tres mejores avances y pues vas a explicar por qué brevemente cada uno, por qué son los mejores o los más importantes. Acuérdense que cuando estamos hablando avances científicos ya tiene que ver con el método científico, es decir, la rueda no es un avance científico, el descubrimiento del fuego no es un avance científico, ¿sí? Es a partir de un método científico, de un proceso de investigación. Entonces, traten de escribir en diferentes días a diferentes compañeros. Si ya vieron que a un compañero le escribieron, pues vayan con otro, no le escriban solamente a uno. Bueno,
Ahora sí, llegamos a la parte de dudas. Cualquier duda, escríbanla. Espero que la hayan escrito en el chat. Entonces voy a regresar un poco en el tiempo, antes de que cuando se me pasmó, a ver si ahí pusieron alguna pregunta. Que seguro que sí. A ver, ya casi llegué al inicio. Dice, así tenemos más tiempo para las actividades. Claro, pueden empezar ya. Dice, muchas gracias por su apoyo, Katy. Entonces solo debemos investigar, no dar soluciones. Pues sí, exacto. No. Es complicado eso de las soluciones, complicado. Se congela, sí, ahí ya empezó lo de la congelización. Me quedé congelado. Me trabé, se deja de escuchar de los últimos 3 minutos. Esperamos, congelado, no se escucha. Sigue, sí se escucha. No, cuando dijo el internet falla. Sigue perdiendo continuidad, se pasmó, se congela, mejor, sí, ok, escucho, sí, ok, todo esto para no perderme ningún comentario. La importancia de la fibra óptica, pues sí, no en todos los lugares tenemos el privilegio de la fibra óptica, dice Víctor Ramón. Entonces, la hipótesis no conlleva a contestar las preguntas elaboradas dentro del enfoque del problema. Sí, la hipótesis justo lo que hace es responder, pero es responder una sola. Por eso es que cuando se generan varias preguntas de investigación, tiene que haber una pregunta principal, ¿no? La pregunta más importante, y que las otras preguntas tengan relación o apoyen a esa pregunta principal. Y lo que responde la hipótesis es esa pregunta principal. Eso es lo importante, pero lo responde de una manera como afirmando lo que sucede y hasta ahí, no con información. La información viene después. Dice, o sea, se contesta a la pregunta del problema, pero muy en concreto. Sí, como una propuesta concreta. ¿Aproximadamente cuántas líneas para darme una idea? ¿Sería resumir la idea? Es que no es resumir, es una idea tal cual. Es más o menos una hipótesis, pues usualmente, dependiendo del formato y todo, pero usualmente serían alrededor de 3, 4 líneas, cuando mucho, ¿no? En donde das una idea así específica, muy concreta. O sea, dices, ¿qué pasa con esto en relación a esto? ¿No? Así es la hipótesis. Dice, la educación a distancia en los adultos mayores reduce el índice de personas con un nivel educativo básico trunco, pero aumenta el índice de personas desempleadas con nivel medio superior terminado. Me parece interesante esto que estás planteando. Sin embargo, dentro de la hipótesis me parece que no llevan peros. Es decir, tendrías aquí que elegir, ¿no? Elegir o dejarte guiar en esta propuesta que estás colocando, en este ejemplo que me parece muy bueno. No colocar el pero, sino más bien redactarlo de una forma en donde puedes mantener justo esta idea, ¿no? Por ejemplo, la educación a distancia en los adultos mayores, podrías ir directamente, ¿no? Si lo que verdaderamente te
Teresa, es el índice del desempleo, podrías. Aquí es hacia dónde se van a enfocar. Por eso les digo, lo importante de una investigación es poder enfocarse en algo, no tener muchas cosas, porque si tienen muchas cosas, justo se va a confundir y entonces la investigación se va a volver muy compleja y va a ser muy difícil. Y entonces, si justo te estás diciendo una cosa y luego poniendo un pero, lo vas a complicarlo, ¿no? Entonces, yo lo que haría sería, la educación a distancia en los adultos mayores aumenta el índice de personas desempleadas con nivel medio superior terminado. ¡Pum! Ahí está mi hipótesis, ¿sí? Ya, ahí sí, dentro de tu explicación, dentro de tu desarrollo, ahí sí puedes argumentar, ahí sí puedes poner el pero, ¿no? O sea, sí puedes decir, bueno, vamos a entender, porque es una idea interesante, ¿no? Vamos a entender cómo la educación a distancia justo reduce el índice de personas con el nivel básico trunco, pero aumenta, ¿no? Pero esto genera que haya una dificultad o a lo mejor que haya una competencia más grande en la búsqueda del empleo, ¿no? Pero ya todo eso lo pones en tu desarrollo. En la hipótesis no, en la hipótesis tú dirígete hacia algo específico, ¿sí? Bueno, espero que eso haya quedado claro. A ver, seguimos. Dice, yo pienso, yo creo, entra en la postura, no en objetivos. Exacto, el yo pienso y yo creo son cuestiones de posturas. No lo pongan en los objetivos. En los objetivos, acuérdense, pongan el verbo en infinitivo, que bueno, esta actividad no les está pidiendo objetivos, pero sí es importante que lo sepan y que los tengan muy en claro. Ni tampoco en la hipótesis. En la hipótesis no pongan yo pienso y yo creo. Digo, si bien la hipótesis sí tiene que ver con eso, con lo que ustedes piensan y lo que ustedes creen, pero no es la forma adecuada de redactarlo. La forma adecuada es como lo está aquí ejemplificando Víctor, ¿no? Como empieza diciendo, como un enunciado declarativo, ¿no? La educación a distancia en adultos, ¿no? Y ya está haciendo una declaración sobre el tema, así es como se redacta la hipótesis. Carmen dice, es investigación cualquiera, ¿verdad? Científico, no. No entiendo tu pregunta, Carmen. En este caso, sí, claro que estamos haciendo investigación científica o estamos aprendiendo sobre investigación científica que lleva estos pasos. Es decir, la investigación científica requiere de un planteamiento del problema, de objetivos, de justificación, de postura, de una hipótesis. Todo eso son características de la investigación científica. En este caso, investigación científica aplicada, ¿no? Hacia las ciencias sociales, ¿no? Si quiere ser más específica. Dice, para el proyecto integrador se puede ocupar el tema de la actividad 6. Sí, solo acuérdense de acomodarlo, de hacerlo con una relación con otro tema o poder juntarlo, así como ahorita hemos ejemplificado, y que eso vaya hacia su entorno, ¿no? Que tenga que ver con ustedes, ¿sí? Con algo que está pasando a su alrededor. Dice Víctor, ¿puedo usar el avance tecnológico que estoy usando en el foro integrador para mi proyecto? Sí, claro que sí se puede, siempre y cuando, insisto, lo puedan poner en su comunidad, en su entorno, hacerlo que importe, ¿no? En su entorno. Dice Carmen Juárez, en vez de pero, sin embargo, no es lo mismo. Es lo mismo, no, porque eso hace más confusa su hipótesis. No se contradigan, no pongan peros y sin embargos. Eso no ayuda, no beneficia Por lo tanto,
¿no? A lo mejor decir, por lo tanto, eso sí podría, ¿no? Así como resultado, por ejemplo, eso sí, me gusta más, ahí sí. El poner pero es como más contradecir, pero el por lo tanto le da más continuidad, entonces sería mejor. Además, también puede ser algo que favorezca. Dice, entonces no usamos un conector. Sí, sí usa conector, pero no un conector no un conector de contradicción, sino un conector que fluya, ¿no? Como el por lo tanto, como resultado, ¿no? Eso sería más adecuado, porque da una claridad. Todo esto es cuestiones de claridad, ¿no? Para que tengamos la claridad en lo que nos estamos expresando. Si estamos en un módulo de argumentación que tiene que ver con la escritura, pues tenemos que ser así lo más claro posible. Roselena, buenas noches. Dice Carmen, me refería, perdón, si es invento científico. Es que estoy en un grupo de WhatsApp y comentaron eso y me confundieron, por eso mejor pregunto. Sí, es un invento científico, o sea, que haya pasado por un proceso científico. Como les decía, la rueda, pues no, la rueda no pasó por un conocimiento científico, ¿no? Conector de continuidad, exacto, eso, así es la palabra, Víctor. Bien, gracias. Dice Katy, ok, hay que ser directos y concretos. Exacto, eso me gusta. Eso, así es la investigación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien que quisiera abrir micrófono o con esto terminamos? Dice, gracias, ya entendí, que bueno. Muy bien. Bueno, supongo que no hay preguntas. Dice, ay, ya se me fue. Le agradezco, maestro, porque sí, ahora sí ya me quedó claro. Perfecto, de eso se trata. Soy Katia. Soy Katia. Mucho gusto. Sí, eso. Gracias, Katia. Muchas gracias por el apoyo, porque sí he aprendido mucho con usted. Qué bueno. Sí, de eso se trata, de poder entender esto es muy importante. Gracias. Lo verán, lo Gracias verán. a todos. Gracias a todos por compartir también. Buenas noches, compañeros. Buenas. Tengan mucho éxito en esta semana, que sí podemos y lo vamos a lograr. Éxito a todos. Buenas noches. Gracias igualmente. A ver, María dice, ¿en el foro es un invento o un avance? Bueno, es un invento siempre y cuando sea científico. Si es un invento científico, está bien. ¿Sí? Es como lo mismo, por así decirlo, ¿no? Lo que trata es de impactar. O sea, que desde la ciencia se impacte a la sociedad, ¿no? Oiga, asesor, Sí. yo tengo entendido que todos los avances tecnológicos están respaldados por una investigación científica. Así es. Entonces, cualquier invento que nos haya llevado hasta donde estamos en la actualidad está fundamentado científicamente. Entonces, como decía el asesor, el invento de la rueda, el invento del fuego, que el fuego no lo inventamos, fue un accidente. Exacto. Digo, entonces, ya lo podemos explicar, pero... Sí, fue un accidente, es cierto. Y todas las cosas que sucedieron antes de la era tecnológica, antes de la modernidad, no son considerados avances tecnológicos. Así es. Sí, traten de pensar en eso, ¿no? En cómo, digo, no es, como pensarlo
la imprenta, la máquina de vapor, por ejemplo, eso es ya como los avances científicos, ¿no? Que son inventos que impactan y que cambian el mundo, ¿no? Cambian la forma de pensar y de hacer y de actuar y todo, ¿no? O sea, como a partir de esos años, ¿no? Los 1500, por ahí empieza. Dice, pero hay inventos científicos muy importantes que fueron ocasionales o descubiertos por accidentes. Bueno, eso no importa. No importa si fueron descubiertos por accidentes. Así es, ¿no? Es como decía Edison, me parece que decía, ¿no? Que encontró 1000 formas en cómo no funciona una bombilla, ¿no? Eso es, así es la ciencia. La ciencia lo que trata es de, como les decía, acercarnos a la verdad, ¿no? Y cuando tenemos una hipótesis, puede ser que esa hipótesis no se cumpla y que eso falle, pero eso no demerita, ¿no? Evidentemente sí, pues tú esperarías, ¿no? Que se cumpliera, que fuera bueno, pero ahí está aportándose. Ahora sí, como dice Edison, pues ya sabes que por ahí no va la cosa, pues vete por otro camino. Entonces, no importa si fueron accidentes, siempre y cuando se hayan manifestado, ¿no? A través de un rigor científico. Esa es la cuestión. Okay. Dice, ok, ya quedó más claro. Excelente noche, me quedó claro, más claro, gracias. Me retiro, cuestiones laborales, sí, claro, sí, ya. Muchas gracias. Bueno, pues creo que ya todos respondieron. Voy a dejar de grabar. Les agradezco mucho su asistencia, su participación y cualquier cosa seguimos en contacto por la mensajería o por el correo electrónico. Que tengan un excelente cierre de módulo. Mucho aprendizaje, muy buen trabajo. Revisen los contenidos y seguimos en contacto, ¿sale? Hasta luego.